Prácticamente hablamos de un mito de izquierda despolitizado, pobre, monótono, inmediato. La medida exacta de su metalenguaje solo tiene un propósito y es siempre el mismo y es el de sus actos. Es un lujo al que no se puede acceder. Es oprimir lo que es real. Podríamos decir que en cierto sentido el mito de izquierda es un mito artificial, no existe, es un mito reconstituido. De allí aparece su torpeza. Ah, Sobre todo el mito de izquierda es un mito pobre, esencialmente pobre. No tiene capacidad de proliferar. En sí el mito existe en la izquierda, pero de ningún modo tiene las mismas cualidades que el mito burgués. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el mito de izquierda es inesencial. El mito se encuentra en la derecha. Ahí es esencial, bien alimentado, reluciente, expansivo, conversador. Se inventa sin cesar. Se apodera de todas las justicias, las morales, las estéticas, las diplomacias, las artes domésticas, la literatura, los espectáculos. Su expansión tiene el mismo alcance que la exnominación burguesa. La burguesía quiere conservar el ser sin mostrarlo. En consecuencia, la negatividad misma de la apariencia burguesa, infinita como toda negatividad, es la que requiere infinitamente del mito. Aunque todavía no se pueden establecer las formas dialectales del mito burgués, podemos sí esbozar sus formas retóricas. En este caso hay que entender por retórica un conjunto de figuras fijas, ordenadas, insistentes en las que se alinean las diversas formas de la significante mítica. Estas figuras son transparentes en la medida que no perturban la plasticidad del significante, pero ya están suficientemente conceptualizadas como para adaptarse a una representación histórica del mundo. A través de su retórica, los mitos burgueses dibujan la perspectiva general de la pseudófisis que define el sueño del mundo burgués contemporáneo. Estas son sus principales figuras: la vacuna, la privación de historia, la identificación, la tautología, el ninismo, la cuantificación de la cualidad, la versificación. El mito ha existido a lo largo de la historia y tal vez se ha desarrollado junto con la curiosidad y con la imaginación del hombre. Ha tenido diferentes funciones, la principal siendo explicar hechos naturales o culturales que de alguna u otra manera no podrían ser explicados como tal. Y con el paso de los años, la razón ha tenido cada vez más importancia o más valor al momento de explicar lo que sucede, pero el mito no ha sido desplazado del todo, ya que permanece aún hoy en día como parte importante y crucial de la cultura universal. Se dice que un mito puede ser remoto, pero nunca viejo, ya que siempre las inquietudes que a lo mejor nuestros antepasados tenían terminan siendo inquietudes que nosotros también heredamos, por lo cual abrazamos algunos mitos, aún yendo más allá de la razón o de lo que tendría sentido. Hay una anécdota del siglo XIX que habla acerca del gobernador recién electo en aquel entonces, el gobernador de Nueva Zelanda, que estaba teniendo problemas con una tribu que eran los Maori, y aprendió el lenguaje de la tribu y trató de hablar con ellos, ya que estaban siendo muy hostiles. No fue suficiente, entonces tuvo la idea de aprender costumbres, pero también aprender algunos mitos para lograr negociar con ellos. Entonces el mito no nada más es algo cultural o religioso, como a veces lo hemos visto también, sino puede ser algo político también. Cuando hablamos de los mitos, si bien la ambigüedad toma como un papel central hasta cierto punto, si hay alguna manera de explicar los mitos o de darles importancia y delimitarlos y etcétera. Cada mito se vuelve auténtico
no pretende probarse posible, la variación que haya entre el mito y la realidad o las leyes naturales no importan. Un mito se valida a sí mismo, y el mito no se valida al momento de probarse, sino de presentarse. Es fácil asumir historias grandiosas contadas, pero también existe la posibilidad de que no sean mitos, de que sean historias reales, y es donde se vuelven la mitología complicada de entender en muchas ocasiones, ¿no? Donde hay tal vez mitos que no son mitos, y otras cosas que asumimos que son reales que terminan siendo mitos. Tiene una aplicación cultural, una aplicación social, una aplicación política, una aplicación histórica, sobre todo en los que practicamos las artes, porque los mitos explican muchas cosas que nosotros como artistas nos cuestionamos, o que tenemos en la mente preguntas o incertidumbre, y los mitos nos ayudan mucho a tratar al menos de entender esas preguntas o esas dudas o esos fenómenos que muchas veces no comprendemos.